Fernando Luquez Cilintano, ¿lo dije bien? Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es docente y músico egresado del Conservatorio Musical. Nos va a hablar de vida y derechos legales. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un placer compartir estos instantes. Me dijeron en la organización que tengo 45 minutos. No voy a dispensar de todo ese tiempo porque la idea es hacerlo dinámico y aquellos que quieran, no sé, realizar una pregunta, con gusto al finalizar compartiremos un ida y vuelta. Yo quiero agradecer muy especialmente a Adeón Canelones, a Rubén Mancini en especial, y en lo que es en la persona de Rubén Mancini, todo lo que él evoca con su accionar diario, con su ejemplo de vida, a todo ese grupo de gente que en Adeón Canelones Integra están trabajando en esta temática. Yo hablo siempre de temática y no problemática de la discapacidad. Como le decía el otro día a Rubén, es una causa que nos une a todos. Y me animo a decir que es una causa de 3C. Una causa que no tiene colores. Es una causa común. Pero me voy a animar, sí, a decirlo. Es una causa que tiene un solo color y nos une a todos. Y es el color celeste. El color que nos une a todos los uruguayos y nos debe sensibilidad mediante bregar por lo que está haciendo el PIT-CNT, y celebro a la organización, a la central sindical, por esta iniciativa, y al legislador que está promoviendo desde el Parlamento esta iniciativa legislativa. Me pidieron también que divida mi intervención en dos partes. Una la parte de la vida personal, y la otra en lo que hace a los aspectos legales de la discapacidad, de la legislación de la discapacidad. Y si me permiten, en este fragmento de esta hermosa jornada de intercambio, de escucharnos, quiero homenajear a dos personas que no están aquí, pero seguramente nos acompañan desde otras latitudes. Y es a Luis Meseguer, una persona que, parapléjica, funcionario del puerto, trabajó en Plenadi, escribió muchos años en una columna en la República, y tuve la suerte o la dicha, más que la dicha, que la suerte de conocerlo hace unos 11 años. Trabajamos puntualmente en un proyecto de ley que presentó el senador Ruperto Long en el año 2005. En él quiero recordarlo, a Luis Meseguer, y a una persona que también no está presente físicamente entre nosotros y hace poco tiempo que se fue de esta ciudad de Canelones, Mari Belloso, la directora del SEDAE. ¿Qué decir de Mari? Una persona que vivió de cerca la discapacidad y trabajó a lo largo y ancho de su vida desde el SEDAE, desde la Comisión Departamental de Discapacidad, en esta temática. Así que yo les voy a pedir un fuerte aplauso en memoria de estas dos personas y todos quienes están trabajando con este tema. Bueno, ahora sí, estas dos partes. La primera no viene tanto de la razón, que sí la segunda se hinca en eso, en el saber científico, en lo que la universidad pública me dio mediante el esfuerzo que fue un título de grado de doctor en Derecho. Pero la primera parte que habré de referirme a continuación no habla tanto de la razón, sino del corazón. De a veces cómo impacta
en el fuero íntimo, de buenas a primeras, en plena juventud, introducirse en un mundo que, como bien dice el gran filósofo español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y esas circunstancias van templando el espíritu, el alma, y nos van metiendo de a poco en un mundo donde la sensibilidad íntima y al mismo tiempo la sensibilidad familiar y de los amigos van acompañando un nuevo andar en un camino. Yo soy uno más de ustedes, soy un discapacitado y no tengo temor de etiquetarme como tal. Desde los 18 años empecé a adolecer una enfermedad que gradualmente se fue apoderando y cogobernando junto con mi cerebro el cuerpo, en lo que hacen los movimientos motrices, fue afectando la marcha. Luego de muchos estudios médicos se fueron descartando primero la presencia de un tumor cerebral, luego una enfermedad que se llama la enfermedad de Wilson, que son concentraciones de cobre que se alojan en la vista y afecta también el sistema nervioso central. Fui perdiendo la motricidad de la mano derecha y tuve que empezar a aprender a escribir con la izquierda. Los profesores de la facultad, se fue Yamandú, sino Yamandú fue un testigo de los primeros tiempos de esa enfermedad. Fue profesor mío de historia en el Liceo Tomás Berreta. Y los profesores de la facultad, ya cuando veían que mi caligrafía era bastante fea, me tenían que pedir el teléfono y llamarme a casa qué quise poner en tal parcial o en tal examen. Entonces yo le decía, mire, profesor, quizá no tenga la letra de un futuro abogado, sino de un futuro médico. Entonces fui tomando con cierto humor, para reforzar ese estado de ánimo que a veces flaquea, el sentirse limitado con algunas deficiencias, en este caso motrices del desplazamiento, y ver que día a día, en esos 6 años y medio que tuve la dicha de concurrir a la Facultad de Derecho, lo vi como un logro personal, familiar y también del entorno que me fue acompañando. En este momento quiero saludar, en este caso, porque hay que ser agradecido en la vida también, a la Academia de Neurología de nuestro país. Hace 20 años que se manifestó esta enfermedad, a los 20 y pocos años, y en aquellos años, año 96, 97, no se avisoraban muchas esperanzas de poder apostar a un cambio en la calidad de vida. Hoy por hoy, la neurología me permite avisorar una luz de esperanza en una eventual neurocirugía. Entonces yo quiero saludar ese avance de la ciencia médica nacional en estos tiempos. La discapacidad y yo convivimos en un mismo cuerpo. Entonces, cada día que nos levantamos, damos gracias a la vida porque a veces sufrimos determinadas delimitaciones físicas, anatómicas, pero había alguien que escribió una frase que me llegó mucho: no te enfoques
tanto en la discapacidad, sino en tus habilidades, como forma de superación, como forma de que lo mejor está por venir. Ese tiene que ser el faro de guía que nos alumbre a todos, quienes estamos en esta sala, quienes están afuera. Y es un acto de fe, permítanmelo decir. Yo soy cuidadoso con algunos temas y es un acto de fe, de creencia a quienes creemos en algo más o en alguien más, pero también es un acto de fe en sí mismo, en uno mismo y en los demás. Esta discapacidad que se llama distonía neuromuscular en marcha es una especie de cortocircuito que se da en el sistema nervioso central a nivel bioquímico, contacto nervio-músculo. Entonces, cuando el estrés se hace presente en estos días que nos toca vivir un tanto acelerados, en este mundo tan acelerado, tan demandante, que demanda tanto de nosotros, absorbo y se manifiesta en el andar, en la marcha, en esa suerte de cogobierno, como decía, o manda la distonía o manda nuestro cuerpo. Y bueno, y ahí vamos lidiando en este camino que es la vida misma. La discapacidad y la familia. Vaya si es importante el acompañamiento familiar, los padres, los hermanos, el entorno más cercano. Yo no soy psicólogo ni quiero en esta charla, es una reflexión personal sin ánimo de invadir otros ámbitos del saber, pero se vive, se comparte en esa comunidad principal y primaria que es la familia. Por ahí están mis padres, les agradezco no solo la presencia en esta oportunidad, sino en ese acompañamiento de caminar juntos en este tramo de vida que nos toca transitar. ¿Que no es fácil? Claro que no. ¿Quién dijo que la vida iba a ser fácil? ¿Quién? Todos de alguna manera tenemos distintas barreras. Hoy hablaban de barreras mentales y comparto, creo que de la gente del PIT-CNT, comparto eso de las barreras mentales, esas barreras que son invisibles, intangibles a los ojos, pero que pegan fuerte en el alma y en el corazón. Las hay. Y a veces el derecho, a veces las reglamentaciones no pueden. Damos gracias, yo doy gracias de que vivimos en un país, en una nación, más que en un país, en una nación, donde tenemos esa cualidad intangible que forma parte del patrimonio nacional, como comunidad espiritual que somos, que es la solidaridad. Y esto que promueve el PIT-CNT, que Adeón Canelones integra, está empujando desde nuestro departamento, es plausible, es saludable, y desde lo que nosotros podamos humildemente aportar, no tenga la más mínima duda que ahí estaremos, incondicionalmente, apostando a esas 13 causa común con un solo color, que es el celeste. En segundo lugar, un poco para sintetizar, quiero referirme a la parte de la razón. Y la razón produce normas de convivencia, que es el derecho, que viene de tiempos, no digo inmemoriales, pero sí los primeros tiempos de la historia. Pero vamos a venir más acá, 200 años a. Naides es más que Naides. Sonaba ese grito en la orilla del oriente del Uruguay, en Purificación,
principio de igualdad. El mejor de todos nosotros los orientales, Artigas, nos decía a todos y a todos los integrantes de la Liga Federal: Naides es más que Naides, como reafirmación republicana y federal del principio de igualdad, aquello que en 1789 en Francia, tras la toma de la Bastilla, pelearon aquellos patriotas en defensa de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese principio toma asidero constitucional en nuestra Carta, en la Constitución de la República, en su artículo 8, y dice: todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose entre ellas otra distinción que la de los talentos y de las virtudes. Yo puedo ser muy bueno en el piano, o lo era, o en el órgano, o lo era en su caso, pero soy un desastre dibujando. Los talentos pueden diferenciarme de algunos de ustedes, como los talentos de ustedes pueden diferenciarme de los que están aquí. No hay otra distinción. Ese principio de igualdad se desdobla, sintéticamente lo diré, en dos corolarios o en dos vertientes: la igualdad jurídica ante la ley, que puede ser a veces, muchas veces, letra muerta, y vaya si la ley 16.095 del año 89, la primera ley de discapacidad, de protección integral de los derechos de las personas con discapacidad, tuvo mucho tiempo como letra muerta, en un papel, como diciendo: aquí están los derechos que tienen las personas discapacitadas en el Uruguay, pero a falta de reglamentación, el Poder Ejecutivo no ha avanzado en su reglamentación, sin perjuicio de lo que diré a continuación. Entonces, todos somos iguales ante la ley, igualdad formal, igualdad jurídica. Todos tenemos los mismos derechos. El derecho a estar protegidos en el goce de la vida, del honor, la libertad, la igualdad, el trabajo, la propiedad, lo que establece el artículo 7 de la Constitución de la República, que se engancha en una interpretación sistemática con el artículo 72 de la misma Carta Constitucional, que dice: la enumeración de los derechos, deberes y garantías la enumeración de los derechos, deberes y garantías quiere decir que son enunciativos, no taxativos, y no excluyen a los que son inherentes a la personalidad humana o derivan de la forma republicana de gobierno. Artículo 72. En el ámbito de la doctrina jurídica, este principio de igualdad, que ya van a ver por qué estoy haciendo énfasis en esto, como dije, se desdobla en dos vertientes o corolarios: la igualdad formal y la igualdad real, que es cuando empezamos a hurgar, a escarbar, a investigar si realmente somos iguales todos, o nos dividimos en subgrupos en la sociedad. Y ahí vemos que no. Y ahí vemos que debemos, de cierta manera, tratar de forma desigual a los que son desiguales. Y ahí un filósofo del derecho como lo fue John Rawls, a partir del año 1958, en su libro Justicia como Equidad, empezó a trabajar estudiando al principio de la igualdad y a la justicia como equidad, como la justicia como herramienta que elimine o disminuya las desigualdades sociales y económicas que las distintas comunidades comparten a diario. Y es ahí donde
entran los principios de la igualdad de las condiciones de las oportunidades y el principio de la justicia social. Como distribuidora de los distintos recursos que nos brindan las naciones, los estados, y a la hora de esa redistribución, los gobiernos, los estados, tienen que estar presentes para que esa igualdad jurídica, que es un fin en sí mismo, pueda cumplirse, que la satisfacción de los derechos en este caso de las personas con discapacidad o los distintos grupos sociales que hacen a las comunidades puedan satisfacer sus demandas del cotidiano vivir. Este año, el 8 de marzo, se cumplieron 70 años de la primera ley que abordó la temática de la discapacidad en uno de sus ramas o de sus ámbitos, que fue la asistencia de psicópatas, la creación, regulación de los establecimientos psiquiátricos, los asistentes domiciliarios y la creación de la Comisión Honoraria Asesora de la Asistencia de Psicópatas, Ley 9531 del 8 de marzo de 1936. Posteriormente, en 1948, la Ley 11.139 crea el Patronato del Psicópata. En el año 1962, el Parlamento Nacional vota la Ley 13.102, la ley que posibilita la importación directa de automóviles para lisiados. Luego se fue reformando a lo largo del devenir del tiempo de la historia del derecho legislativo nacional, ampliando básicamente el periodo de la posibilidad de enajenar después el vehículo. Primero fueron 4 años, ahora son 6. Vaya si la movilidad es importante, ¿no?, para quienes adolecen algún tipo de discapacidad. La Ley 13.927 del 16 de diciembre de 1970 apunta a mitigar las desigualdades en cuanto al acceso de la vivienda digna y decorosa, otro derecho constitucional de las familias integradas por no videntes. Ahí se establecía un privilegio para estas familias que puedan acceder a los sorteos que el ex INVE, el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, realizaba en aquel tiempo. Ahí estaría bueno, lo iba a dejar para el final, un capítulo que atrevidamente iba a esbozar como sugerencias o pensamientos en voz alta que quería compartir con ustedes, como es la posibilidad de que la actual Agencia Nacional de Vivienda, necesita esto, iniciativa legislativa, permita ayornar esa ley del año 70, como dije, y permita no solo que las personas de las familias integradas por no videntes, sino con otras discapacidades puedan acceder a una vivienda digna y decorosa. Anteriormente, el Parlamento Nacional sancionó la Ley 13.711, el diagnóstico del retardo mental en niños. Era una obligatoriedad que tenía el médico de diagnosticar y denunciar, poner en conocimiento a las autoridades de salud pública la deficiencia psíquica de los niños para que tenga la debida asistencia a lo largo de su vida. La Ley 13.711, que también generó un beneficio
a las familias o a los tenedores de niños con esta discapacidad, duplicando el monto en un 100% de la asignación familiar. Posteriormente, en el año 1972, antes de la ruptura democrática, la ley 14.106 estableció la posibilidad, y digo bien posibilidad, de que el Poder Ejecutivo cubra las vacantes en los cargos que se iban generando, ¿no? En un 2%. Pero la ley decía podrá, y el término podrá establece jurídicamente un poder discrecional de la autoridad. ¿Puede o no puede? Por criterios políticos de conveniencia o oportunidad. Fue años más tarde que en este capítulo del empleo y del llenado de vacantes, la ley 16.095, artículo 42, establece la obligatoriedad. Y en el año 2010, febrero del 2010, el Parlamento Nacional promulga, sanciona, luego promulga el Poder Ejecutivo, la ley 18.651, donde después vamos a detenernos un poquito en el análisis de los artículos 49 al 66, que eso sí está reglamentado. Esa materia que hace al trabajo y empleo está reglamentado y obedece a lo que organismos internacionales que el Uruguay es parte, como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en primero su recomendación número 55 y luego el convenio número 159, que es ratificado por ley nacional en el año 86, por la ley 15.878, donde establece pautas normativas para que el gobierno uruguayo adopte medidas que readapten la inclusión de personas con discapacidad en los empleos y les dé oportunidades de trabajo a los que no tienen. Es la senda que está caminando el PIT-CNT, ADEOM Canelones, me imagino que el resto de las ADEOM de todo el país y las distintas organizaciones civiles organizadas. En el año 86 también se reinstitucionaliza lo que es el BPS, el Banco de Previsión Social, y así se empieza a reglamentar todo lo que es el derecho pensionario, los distintos accesos a subsidios o pensiones por invalidez. Artículo 19 de la 16.703, el 22, el 23. También el Código Civil, en el Instituto de la Curatela, que es la asistencia en la capacidad, no de goce, sino de ejercicio de las personas con discapacidad, sus parientes o tenedores puedan asistirlos en la celebración de actos, en representación legal, en fin. Se me perdió una hojita, la ayuda de memoria. Me iba a traer la ayuda de memoria, pero a veces es bueno ordenar más un poco la cuestión de la disertación. Más cuando uno pierde la gimnasia de la disertación. Dijimos la ley 18.651, que la vamos a... Si bien estuvimos trabajando en ella, han pasado 11 años. El tiempo pasa y a veces la memoria se diluye un poco. Dijimos los artículos 49
a 66, que están reglamentados por un decreto del Poder Ejecutivo de febrero del 2014, el decreto 79 de 2014, como bien le dio lectura Guillermo Aguilar al principio de esta charla, y dijimos recientemente, el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, servicios centralizados, están obligados, y las personas públicas, las personas de derecho público no estatales también lo están, a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para los cargos que, se necesita cubrir al menos un 4% de la plantilla. Y establece una obligación jurídica para la Oficina Nacional del Servicio Civil, que es la encargada, dependiente de la Presidencia de la República, es la encargada de realizar la policía, el contralor, de que esto se cumpla. Entonces, los sujetos obligados, los sujetos de derecho público obligados a cubrir estas vacantes, el Estado, los gobiernos departamentales, y los entes autónomos, servicios centralizados, las personas públicas no estatales como RATU, CONAPROLE, etcétera, etcétera, anualmente tienen que remitir a la Oficina Nacional de Servicio Civil comunicar si se han generado vacantes, y en caso de incumplimiento pueden acarrear responsabilidades que emanan de la propia Constitución de la República, que pueden llevar a la destitución del jerarca en infracción con esa norma. También lo están el Tribunal de Cuentas, la Contraloría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hay una norma interesante, que es el artículo 54, que estaría bueno reforzarla con la iniciativa legislativa que patrocina el PIT-CNT, y es la siguiente, el 54 de la Ley 18.651. Siempre que se conceda y se otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado o de los gobiernos departamentales para la explotación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios, se dará prioridad a las personas con discapacidad que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que se determinen. Será, y acá viene una sanción legal, será nula toda concesión o permiso otorgado si se verifica que no ha sido observada la prioridad establecida en el inciso primero del presente artículo. Reitero, artículo 54 de la Ley 18.651. El 55. En caso de disponerse la privatización total o parcial de entes del Estado o la tercerización de servicios prestados por los mismos en los pliegos de condiciones, se establecerán normas que permitan asegurar las preferencias y beneficios previstos por la presente ley. Por lo tanto, tenemos en el ordenamiento del derecho de la discapacidad, el derecho positivo de la discapacidad vigente, normas que ya abren un camino en el ámbito privado de la inserción de las personas con discapacidad, en referencia a lo que la OIT establece
como prioridad de cara al centenario de la creación de este organismo que se va a cumplir en el año 2019 y establece así una estrategia y plan de acción para la inclusión de discapacidad, que es lo que está cumpliendo el Uruguay a través de las organizaciones civiles encabezadas por el PIT-CNT-ADEON. Y no tengo la más mínima duda que en esta legislatura se va a aprobar este proyecto de ley. Para finalizar, quiero dejarles un mensaje a todos. La Real Academia Española, cuando yo tuve la responsabilidad cívica de ocupar un cargo en la Junta Departamental y nos entrevistábamos con compañeros de las distintas organizaciones, se hablaba de discapacidad o capacidades diferentes. Capacidades diferentes tenemos todos. Discapacidad es un término que en el año 90 la RAE, la Real Academia Española, lo adopta como suyo y por lo tanto no hay que mencionar de ello sin el menor temor alguno. La discapacidad es la consecuencia de una deficiencia. Esa es la causa. Yo apelo, atrevidamente porque no, pero lo digo porque así lo siento con sinceridad, a ese gen cultural que tenemos como comunidad espiritual toda la nación, que es la solidaridad. Esta campaña de sensibilidad que el PIT-CNT está impulsando de hace un tiempo va sin dudas a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque ya el pueblo uruguayo ha manifestado la solidaridad en distintos eventos, llámese Teletón, llámese las colectas 0900 que se realizan cuando un compatriota tiene que realizarse una intervención quirúrgica en el exterior o un tratamiento de alto costo. Entonces, esto va a llegar a buen puerto. Que la discapacidad afectiva o la discapacidad moral que a veces permea en la sociedad a través de la indiferencia o en algunas actitudes pueda menos que la acción de todos ustedes. Y por último, a mis congéneres que compartimos una misma condición. Decía Jim Abbott fue medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. La discapacidad no te define, te define cómo actúas frente a los desafíos que la discapacidad te propone. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Parezco el cuco, ¿no? Parezco yo ahí, entonces te cortan, perdón.